Es un aliado enorme, les da una respuesta inmediata, rápida, para atacar la pobreza energética y para atacar el tema del cambio climático. El GLP es un energético que ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de Colombia, lo sigue teniendo y lo tendrá en el futuro. Durante esta entrevista con Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana de GLP Gasnova, conversamos sobre la situación actual del mercado local y global del gas licuado, así como conoceremos las perspectivas y oportunidades a futuro de este energético. Ya conversamos un poquito sobre ese impacto social que tiene el gas licuado en Colombia y quería conocer su opinión sobre el rol que tiene el GLP en el Plan de Desarrollo Nacional. Bueno, no solo considerando este sector residencial que ya nos ha comentado. Sí, resulta que desafortunadamente en el proyecto de ley que presentó el gobierno, al sector de hidrocarburos lo contemplan, pero para efectos de la transición. En otras palabras, para establecer una ruta para que desaparezca su uso, todo el sector de hidrocarburos. Y en materia de GLP tiene algunas provisiones muy pequeñas sobre el tema de la leña, pero no hay una visión de desarrollo del GLP como combustible limpio. No hay un reconocimiento a su gran contenido social. Entonces no se ve plasmado en unas decisiones normativas que masifiquen su uso. Entonces, y debería tenerlas. Pues vamos a seguir insistiendo porque creemos que es necesario. Es necesario que el país cuente con un verdadero plan de masificación del GLP por lo que hemos hablado, por su contenido social, por su contenido ambiental, en un mundo en que decimos sí, definitivamente, pues los combustibles fósiles deben desaparecer, pero el ritmo en el cual van a desaparecer no puede ser un ritmo desaforado y abrupto que no tome en cuenta el impacto que eso genera en las personas de carne y hueso. No podemos decir que en 2 o 3 años Colombia va a dejar de producir hidrocarburos, no podemos decir que en 2 o 3 años la gente toda va a cocinar con energía eólica o con energía solar o que todo el mundo va a conducir carros eléctricos. Eso no es real. Eso no es real, no es algo que se pueda hacer, porque hay una serie de restricciones, y no solamente las tecnológicas, sino también desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué se puede hacer mientras tanto? Tenemos que responder al reto del calentamiento global. La gente no puede seguir quemando indefinidamente fuel oil para generar energía eléctrica, o diésel, o gasolina. Eso se puede ir reemplazando lo más rápidamente que se pueda con carros eléctricos, pero también con carros a gases combustibles. Y se reducen las emisiones en una forma armónica, acelerada, pero no puede ser abrupta. Hay que hacerla en forma gradual. Hay que hacerla en forma, sobre todo, que sea realizable. Y ahí el GLP es un aliado enorme. Es un aliado enorme. Les da una respuesta inmediata, rápida, para atacar la pobreza energética y para atacar el tema del cambio climático. ¿Y qué otra medida considera que debe adoptar el sector público para masificar el uso del gas licuado? Ya nos habló de desvincular el precio a lo que es el precio internacional o lo que está sucediendo en el sector mundial y también ofrecer subsidios. ¿Hay alguna otra medida que pueda contribuir a esa masificación? Sí, hay una que es muy importante y es sean a más de 6 meses, que sea a 1 o 2 años. ¿Por qué? Cuando tú le vas a vender, Mariluz, el gas, cualquier producto, a un industrial, a un comerciante, a un edificio o a una urbanización residencial, y tú le dices, yo solamente le garantizo que lo doy abastecimiento por 6 meses,
pues el administrador del edificio va a decir, y dentro de 6 meses, ¿qué va a pasar? Porque tengo que hacer inversiones. Tiene que hacer inversiones en el edificio para tener unos tanques, para tener un sistema interno de distribución a las diferentes casas o apartamentos. Dice, no, si usted no me garantiza por lo menos un año, ojalá 2, que va a haber abastecimiento, pues no puedo meterme con el GLP. Entonces lo que estamos diciendo al gobierno es, hombre, permita que haya contratos de más de 6 meses, 2 años, por lo menos un año. Ecopetrol está de acuerdo, así lo ha manifestado. La Comisión de Regulación está de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo. Entonces, fíjate cómo si tú armonizas las tres cosas, te queda un sistema que genera un círculo virtuoso. Pones precios que no están atados al precio internacional, pones un subsidio para la gente más pobre, y permites que hayan ventas de largo plazo con una mayor estabilidad en los precios. Ya tenemos un escenario actual de la situación en Colombia. Nos gustaría saber también cuál es el escenario global del gas licuado. Sí, mira, en el mercado mundial está sucediéndose un fenómeno económico muy importante que ha cambiado el mercado. Y es que la China está invirtiendo eh, en plantas petroquímicas para producir plásticos y para eso utiliza el propano. Ese aumento en la demanda es de un tamaño enorme. De hecho, el delta del incremento en la demanda anual en China es igual al consumo anual del país que más consume GLP en Latinoamérica, que es Brasil. El delta, el incremento que hacen en la demanda. Entonces, ese incremento en la demanda, que es tan fuerte año tras año, desde hace 2 años, ha llevado a que los precios internacionales del propano se disparen. Y algo similar está sucediendo en la China. La China en los últimos 5 años ha sacado millones de personas del uso de la leña a consumir GLP a través de subsidios. Entonces, esas demandas tan altas, que son demandas estructurales, porque uno dirá, bueno, si es una demanda estacional, o sea, porque llegó el invierno y prendieron las calefacciones, uno dirá, ok, es un incremento en el precio, perdón, genera un incremento en el precio, pero en verano baja la demanda. No, es una nueva demanda y es una demanda estructural. Entonces los precios altos llegaron para quedarse a nivel internacional. Eso obviamente impacta a Colombia. ¿Por qué? Porque el precio de Ecopetrol, que suministra el 83% del GDP que se vende en Colombia, está atado al precio internacional, al precio de los Estados Unidos. Pues adicionalmente el GLP en el mundo eh, está cobrando importancia muy importante, particularmente en Europa, para la transición energética, pero además porque se está impulsando eh, con vigor, todavía en una etapa germinal, pero con vigor, el GLP renovable que se genera de unos procesos de donde sale el biodiesel, también se produce eh, el bio-GLP, digamos. Entonces es una respuesta renovable que va a tener el mundo con GLP. Adicionalmente, el auto-GLP es una respuesta muy interesante. Hay países como Turquía o Corea que utilizan el autogás o auto-GLP en la mayoría de los vehículos y no la gasolina. En países como los Estados Unidos tiene un uso también bien importante, pero ya en ciertos nichos del mercado, como por ejemplo para el transporte de correo o para el transporte escolar, prefieren utilizar el GLP porque es menos contaminante y tiene bastante poder energético, o sea, los vehículos no pierden potencia y es un combustible de menos emisiones. Entonces, digamos que en el mundo entero el GLP tiene un futuro bien importante y más en este escenario
de transición energética. En Colombia, yo me lamento de que eso no esté reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo, que no reconozcan en forma explícita, clara, pero además con vigor, que este es un combustible de transición. Si nos incluyen en la ruta energética, si dicen el GLP debe formar parte de esa ruta de transición, sí lo dicen, pero cuando uno del Plan Nacional de Desarrollo dice, hombre, venga, yo le ayudo, le hace falta, tiene que tener más vigor, tiene que ser más asertivo, ¿sí? Porque probablemente no lo están teniendo en cuenta porque consideran que es un mercado pequeño, pero no lo es que son 12 millones de personas. Puede que en términos de plata, en términos de cantidades, pues no sea tan grande como las ventas de gasolina o de diésel o el mismo gas natural, pero el número de usuarios son 12 millones de personas y eso es algo que tenemos que ser muy efectivos en transmitírselo a los tomadores de decisión, porque ese es nuestro papel, apoyar a esos tomadores de decisión para que entiendan que tienen que ser más vehementes, más fuertes, con decisiones más asertivas para masificar el uso del GLP en el país. Y un poco como está la situación actual del gas licuado, ¿cuáles son las perspectivas o las proyecciones que pudiese ser en su distribución, en su consumo, si quiere global, nacional, como... Lo- tenemos, Mariluz, tenemos muchas incertidumbres, particularmente en el tema de precios, Mm, porque con estos precios tan altos es muy difícil. Entonces el Ministerio de Minas dicen queremos impulsar las redes de distribución. Ok, hay que impulsar las redes de distribución. Entonces hay muchas incertidumbres. Yo soy optimista. Yo soy optimista porque en la medida en que, por ejemplo, se está eliminando el subsidio a la gasolina, pues vamos a poder llegar a un mejor escenario para el auto GLP. En la medida en que empiecen a estudiar a fondo cómo va a ser la generación de energía eléctrica en las zonas no interconectadas a través de energía eólica, de energía solar, pues van a tener que tener respaldo. Van a tener que tener respaldo si no alcanzaron a acumular suficiente energía solar. Y van a tener que prender unas plantas de generación con combustibles. Y ahí el GLP sería una decisión óptima frente a, por ejemplo, el diésel o el carbón o el fuel oil. Entonces, yo soy optimista que en la medida en que esto vaya avanzando, los mismos ambientalistas van a tener conciencia de que el GLP les sirve mucho para la consecución de sus metas, para sus propósitos. Entonces, sí creo que vamos a crecer, sí creo que tenemos un futuro muy importante y un poco está en nuestras manos tener la habilidad de llevarles esta información a los tomadores de decisión para que tomen las mejores decisiones. Porque yo creo que lo que he visto en el plan de desarrollo realmente me deja bastante preocupado. Claro, eso también le está sucediendo a todos los hidrocarburos, ¿no? O sea, digamos, no puedo victimizarme pues de que el GLP es el único que... No. perfecto. Bueno, ya como para concluir, ¿considera que hay algún proyecto que se esté desarrollando en el sector público, privado, que pueda resultar prometedor justamente para el futuro del gas licuado en Colombia? ¿Qué ventajas o resultados se podrían generar una vez concretados esos proyectos? Hay un punto que es muy importante, Mariluz, y es en el año 2021, el Congreso de la República expidió una ley, la 2128, que establece una serie de incentivos para la masificación del auto GLP. Y uno de los puntos que tiene es que en el transporte masivo urbano, las alcaldías deben contratar la nueva flota de vehículos, al menos con un 30%, que vengan con gases combustibles, gas natural y GLP. Eso no se ha reglamentado. Y allí hay un enorme potencial. Porque pensar que en Bogotá todos los buses de Transmilenio sean eléctricos en el corto plazo, pues eso sí es pensar con el deseo, porque el costo es enorme. Enorme quiere decir impagable por la ciudad.
pero podemos tener unos, unos buses que sean amigables con el medio ambiente. Y ahí el GLP es una maravilla de solución. No es solamente el beneficio que genera en los presupuestos de las alcaldías para reducir sus costos en la adquisición de la nueva flota. No solamente es eso, es también que ese aumento de la actividad empresarial, ese aumento de los consumos, permite al sector tener economías de escala. Cuando crece mucho más y se vuelve más grande, tiene la posibilidad de tener economías de escala, de generar más eficiencias, de mejorar lo que en otros sectores se llama su productividad, o sea, reducir sus costos marginales eh, por tener grandes volúmenes. Y eso va a beneficiar al usuario del sector residencial también. Entonces, digamos, ahí hay un círculo virtuoso y yo creo, yo soy optimista de que lo vamos a lograr y que el país va cada vez más a darse cuenta de que el GLP es un combustible del hoy, pero también es un combustible del mañana.